Hola, buenas, mi nombre es Valentina Salazar, soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Física y esta es la cápsula número 1, la cual trata sobre vectores. En este video se va a explicar qué son los vectores, cuáles son sus aplicaciones, cómo se suman de forma tanto gráfica como analítica, para por último terminar con un ejercicio desarrollado. Entonces, vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores son una cantidad la cual representan una dirección, sentido o magnitud, que suele estar representada por una flecha. La dirección tiene que estar representada por un ángulo, el sentido hace referencia hacia dónde va, mientras que la magnitud nos quiere decir qué tan grande es nuestro vector. Además, algo a destacar es que la magnitud suele estar acompañada por unidad de medida, la cual suele ser usualmente metros, centímetros, etc. Además, los vectores se componen de dos partes, la parte vectorial y la parte escalar. La parte escalar hace referencia al número, solamente al número, y eso se le llama módulo. Bueno, ahora que ya sabemos un poco de contexto, sabemos qué son los vectores, vamos a proseguir con las aplicaciones. Los vectores, aunque no lo parezca, es algo que nosotros vemos muy seguido y se aplica en muchas áreas de la física, como por ejemplo la cinemática. En pantalla se están mostrando 3 ejemplos de magnitudes y cantidades vectoriales, las cuales son la velocidad, la aceleración y el desplazamiento. Bueno, ahora que ya sabemos qué son y para qué se ocupan, vamos a explicar las dos formas las dos formas gráficas que hay de sumar vectores para luego conseguir con la analítica. Tal como acabo de decir, existen dos métodos para sumar vectores de forma gráfica. El primero es el método del paralelogramo, el cual, ¿cuándo se puede ocupar? Se puede ocupar cuando tengo dos vectores, los cuales tienen un punto de origen en común. Tal como se puede apreciar en la foto, tenemos el vector A y el vector M, los cuales comparten el punto de origen O. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que realizar para poder ocupar este método? Son identificar cuál es el punto de origen, que en este caso está acá marcado con un puntito negro, el cual se le llama O. Y tengo que generar un paralelogramo, de ahí viene el nombre, con mis dos vectores, extendiendo mis vectores para formar básicamente un rectángulo un poco achatado, que es un paralelogramo. Para luego trazar un vector desde el origen, que es este puntito de aquí, ese puntito negro de ahí, hasta la esquina superior derecha. También tenemos el método del polígono, que cuando se puede utilizar este método está recomendado utilizarlo cuando tengo dos o más vectores los cuales no comparten un punto de origen. ¿Y cómo se ocupa? Lo primero que tengo que hacer es identificar mi primer vector. En este caso, mi primer vector es el vector A. Luego tengo el vector M y luego tengo el vector N. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar el vector A. Lo tengo, sé cuál es. Luego voy a dibujar mi segundo vector, que en este caso es el M, desde donde termina el vector A y lo voy a trazar. Para luego dibujar mi tercer vector, desde donde termina el vector M y seguir con la trayectoria. Y el vector resultante de esta suma es un vector que va desde el inicio del vector A hasta el final de mi último vector, que en este caso es el N. Por decirlo de alguna forma, cerrando la figura. Bueno, ahora que ya se explicaron y se dijo cuáles son las formas de sumar gráficamente, vamos a proseguir con las formas de restar. Hay menos métodos, considerablemente menos métodos, para la resta. Tal como dice aquí, la resta es muy similar a la suma. La diferencia es que para realizar la resta hay que unir las puntas de los vectores uniendo de donde termina el último al inicio del primero. En este caso tenemos el vector A y el vector B. Y mi vector resultante es el que está en rosado, que es el A menos B. Entonces, tengo mi vector A, tengo mi vector B, los cuales comparten un punto de origen en común, que en este caso sería ese que está ahí. Y tal como se explicó es de
el, es juntando las puntas. Entonces, siempre que estoy viendo un gráfico y veo un paralelogramo o veo un triángulo, cada vez que veo un triángulo y se están juntando las puntas, puedo deducir y afirmar que se están restando. Mientras que si veo algo como esto, que estoy cerrando la figura de esta forma, que va del inicio del primero al final del último, se están sumando, al igual que si veo esto que es un paralelogramo y que es esta especie de rectángulo un poco más achatado. Bueno, esas son las formas de sumar y restar de forma gráfica. Para continuar ahora con la analítica. La suma y resta analítica es un método mucho más utilizado, ya que a diferencia del anterior, es mucho más preciso, exacto, y además me da la posibilidad de realizar álgebra con esto. Entonces, ¿cómo se utiliza? La forma de realizar la suma analítica se realiza sumando las componentes de cada vector, que en este caso es x, y k, mientras que el caso de la resta es exactamente lo mismo, solo que se cambia la operación. En pantalla se está mostrando un ejemplo, el cual me dicen restar y sumar de forma analítica los vectores a y m. Bueno, debería decir a y b. Bueno, entonces me dan las componentes de mi vector A y las componentes de mi vector B. Si se dar cuenta, están marcados con colores cada componente, porque siempre siguen este mismo orden. I, J, K, tongo. Que el I tongo hace referencia al X, el J tongo hace referencia al eje Y y el K tongo hace referencia al eje Z. Una forma para acordarse rápido de esto es que las I no van con las Y. El I tongo no va con el eje Y. Entonces, acá lo que se hizo fue juntar las componentes que están en el color morado y sumarlas, y me queda menos 2 más 2, lo cual me da 0 y tongo, lo que significa de que mi vector AB ni vive en el plano ni la componente X, no vive la componente X. Luego se hace lo mismo con el J y con el J tongo y con el K tongo, sumando 1 más 2, el cual me da 3, y sumando 3 más 2, lo que da 5K tongo. Siendo la resultante de la suma 3J tongo, 5K tongo. Y para la resta es exactamente lo mismo, junto las componentes y en vez de una suma, los restos. Me queda menos 2 menos 2, menos 4 y tongo, 1 menos 2, menos 1 J tongo, 3 menos 2, 1K tongo. Algo importante de destacar acá es de que tanto los vectores de forma gráfica como de forma analítica me pueden dar resultados negativos. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, tanto el I tongo como el J tongo me dan resultados negativos, siendo el vector resultante de la resta menos 4 y tongo, menos J, K. En este caso, el K se puede escribir tanto como un K como solamente la letra K, pero lo más usado es solamente con la letra K, y eso es aplicable a todas las componentes. Bueno, ahora para terminar, vamos a desarrollar este ejercicio propuesto, el cual me dice: la vista desde el helicóptero de la figura 4C, la figura que está al lado izquierdo es la figura 4C, muestra a dos personas jalando una mula terca. Encuentre la magnitud de la fuerza única, que es equivalente a las dos fuerzas que se muestran, y luego tenemos que realizar y encontrar la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula para hacer la fuerza resultante igual a 0. Y ahí nos especifican de que las fuerzas se miden en Newton y que tenemos que atajar a 4 cifras. Bueno, acá lo primero que tenemos que hacer, que está escrito en los pasos, es descomponer cada fuerza en sus componentes. Y si nos fijamos en la foto, tenemos que la fuerza número 1 son 120 newton con un ángulo de 60 grados, mientras que la fuerza número 2 son 80 newton con un ángulo de 75 grados. Así que, y me piden la magnitud resultante entre los dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descomponer cada fuerza en sus componentes, que es lo que está hecho acá. Luego, tengo que sumar estas componentes y sacar la magnitud al vector resultante. Bueno, vamos por pasos.
Lo primero, tal como se dice, es sacar las componentes de cada fuerza. La fuerza 1 está con amarillo y la fuerza 2 está con azul. Entonces, ¿cómo se calcula esto? La magnitud por el coseno del ángulo, lo cual me da, en este caso, 120 newton, que es lo que es la magnitud de la fuerza 1, por el coseno de 60. ¿Por qué el coseno de 60? Porque yo calculando el coseno estoy sacando el eje X. ¿Y cuál es el equivalente del eje X en I, J y K tongo? El I. Por eso acá me queda 60 newton y tongo. Luego realizo lo mismo, pero con el seno, también de 60, el cual me da 103.9 J tongo, para luego con la fuerza 2 hacer exactamente lo mismo. Si nos fijamos acá, tenemos un detalle, que la fuerza número 2 tengo la componente X, que en este caso es el itongo, con un signo negativo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque si nos fijamos, está hacia el lado opuesto. Está hacia el lado opuesto de la fuerza 1. No está hacia abajo, sino que está hacia el lado izquierdo. Y si no lo especifican un sistema de referencia nuevo, se asume de que los positivos van hacia la derecha. Y como esta fuerza hacia la izquierda, en la componente I, que es la equivalente al J, lo colocamos en negativo. Por eso me queda menos 80 newton por 75 por el coseno de 75, lo cual me da menos 20.71 newton y tongo. Se realiza lo mismo con el seno, al igual que la fuerza anterior, lo que me da 77.27 newton J tongo. Los invito a que realicen estos cálculos con ustedes con la calculadora y lo comprueben y pueden intentar trabajar a distintas cifras y así practicar lo que son cifras significativas. Entonces, luego tengo que seguir juntando mis componentes I con mis componentes J, sumarlas, lo cual me dio 39.29 I tongo y 181.2 J tongo. Entonces, ¿qué hago ahora con estos dos resultados? Tengo que sacar la magnitud. ¿Y cómo se saca la magnitud? La magnitud se saca utilizando el teorema de Pitágoras, el cual me dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, que es lo que se hizo acá. Entonces, tengo mi componente b, que en este caso es 39.29 al cuadrado, más mi componente c, que es igual a 181,2 al cuadrado. Todos son raíz, me da 185.4 newton. ¿Y qué es este valor que me acaba de dar? Este valor es lo que me preguntan en la letra A, que es la magnitud de la fuerza resultante. La fuerza resultante, acuérdense que la sacamos sumando las componentes de la fuerza 1 con las componentes de la fuerza 2. Lo cual me dio 185.4 newton. Y en la letra B me preguntan qué fuerza tengo que realizar para que la fuerza total sea 0. Entonces, esta es una pregunta más que nada teórica. Entonces, ¿y cómo se resuelve? Si me están diciendo que tengo una componente y que tengo 39.29 newtons de fuerza en el eje Y, ¿qué necesito para que en este mismo eje Y tongo me dé 0? Fácil. Una fuerza de la misma magnitud, es decir, de la misma 39.29, pero en sentido contrario, que me reste y me anule mi fuerza inicial. Entonces, ¿qué tengo que restarle a 39.29 y tongo para que me dé 0? Parecerá obvio, menos 39.29 y tongo. Y en el eje J tongo es exactamente lo mismo. Me dicen que tengo menos 181.2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para restarle estos 181 y que me dé 0? Colocarle una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario,
Y en este caso me queda negativo. ¿Qué pasará si me diera al revés? Si mi magnitud inicial me diera negativo y tengo que restárselo, lo coloco positivo. Así que la respuesta sería menos 39.29 hitongo y menos 181.2 J-tongo. Eso, espero que les haya gustado. Esa fue mi cápsula número 1. Muchas gracias por ver.